Abordaremos ahora los límites y su relación con la continuidad de las funciones de varias variables. Para ello, primero vamos a establecer el concepto de disco abierto y disco cerrado. Para los límites en funciones de una variable, especificar el límite era muy sencillo. Estamos trabajando con intervalos. ¿Por qué? Porque si tenemos... voy a dibujar una función cualquiera, puede ser una recta. Y conforme nos aproximamos a un valor de x, ya sea por la izquierda o por la derecha, bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a aproximar a un valor en y, también desde arriba o desde abajo. Entonces, el límite, cuando x tendía a cierto valor, le voy a llamar x0, bueno, de esta función f de x era L. Era muy sencillo. Y nos podemos acercar desde el intervalo x hacia ese valor. Pero, en las funciones de varias variables, específicamente las de dos variables, nuestras posibilidades son infinitas, porque nos podemos acercar desde cualquier dirección hacia un punto en el plano. Y en el espacio son aún más grandes, porque nos podemos acercar desde cualquier dirección hacia un punto en el espacio. Entonces, a esta región se le conoce como disco. Sabemos que la distancia entre un punto y la circunferencia está dada por la raíz de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, que es la fórmula de la distancia entre dos puntos, vista previamente en geometría analítica. Entonces, podemos decir que esta delta o esta diferencia que hay entre el punto al que nos aproximamos y el punto en el que estamos está dada por la fórmula de distancia entre dos puntos. Perfecto. Cuando el valor de esta diferencia, tenemos un punto x, y tal que esta diferencia o esta distancia es menor que delta, estamos trabajando con un disco abierto. ¿Por qué? Porque es toda la región dentro de la circunferencia, todos los valores que sean menores a delta. Y cuando es menor o igual que delta, estamos trabajando con un disco cerrado, porque está incluyendo también a la circunferencia. Entonces, en las regiones, en el plano, para las funciones de dos variables, tenemos puntos interiores dentro de la región y puntos frontera, que estos se pueden utilizar en ecuaciones diferenciales para las conexiones de frontera. Muy bien, ahora vamos a observar el comportamiento de una función. Nuestra función es f de x, y es igual a seno de x cuadrada más y cuadrada dividida por x cuadrada más y cuadrada. Perfecto. Bueno, nosotros sabemos utilizar aquí las propiedades de los límites y sabríamos que esta función quedaría indeterminada, porque si le hablamos en el punto 0,0, bueno, aquí tenemos una indeterminación al verificar su dominio. Para esta función que es racional, x cuadrada más y cuadrada tiene que ser diferente de 0, por lo tanto esto nunca puede dar 0. Y bueno, esas regiones no están contempladas y ahí habría discontinuidades, pero ¿qué tal si aproximamos ambas a 0? Límite cuando x y y tienden a 0 y 0. Así se expresa un límite en varias variables. De seno de x cuadrada más y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Qué obtendríamos? Bueno, aquí sería seno de 0, que es 0, y
abajo 0 es una indeterminación y hay que eliminarla. Les decía que podemos eliminarla con la fórmula de que seno de v, del límite de cuando v tiende a 0, de seno de v dividida por v es 1. Recordemos ese límite. Podemos aplicar esto, que v sea x y y bueno, x cuadrada más y cuadrada sea v, y vamos a tener que es 1, pero bueno, analíticamente, ¿cómo podemos determinarlo? Aproximándonos al valor. Podemos hacer una tabla de x y de y para valores de, no sé, menos 1, menos 0.5, menos 0.2, 0, 0.2, 0.5 y 1. Es decir, estamos aproximándonos por la izquierda y por la derecha. Y para x lo mismo. Menos 1, menos 0.5, menos 0.2, cero, 0.2, 0.5 y 1. Me estoy aproximando también por la izquierda y por la derecha en el eje X. Vean que esto representa aproximarme desde dos direcciones a la vez. Estoy en el plano. Voy a dibujar el plano. Sería, voy a tomarlo así, aproximarme desde menos 1, menos 1, es decir, desde aquí, irme aproximando hacia ese punto. Puede ser aquí desde menos 1, menos 1, aquí aproximarme desde menos 1, menos 0.5, que sería menos 1, menos 0.5, desde acá abajo. Y así moviéndome en cualquiera de esos puntos que obtenga en esta tabla. Ok, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí voy a obtener 0.455, aquí 0.759, aquí 0.759, aquí 0.959, 0.829, 0.829 nuevamente, 0.986, 0.986, 0.999, estamos redondeando, 0.841, 0.841, 0.990, 0.990, 1, 1, 0.829, 0.829, 0.986, 0.986, 0.99, igual aquí, 1, 1, y bueno, los demás datos son muy similares a estos. Y como podemos ver, nos estamos aproximando a 1 por todas las regiones, por todas las regiones en el plano. El valor siempre se aproxima a 1, por lo tanto podemos decir que el límite es 1 de manera analítica. Ese es el concepto de límite. Conforme me acerco al punto 0, el valor de la gráfica en 3 dimensiones en el eje Z va a ser 1. De eso se trata. Espero que se entienda la interpretación geométrica, la interpretación analítica de este límite. No es que no exista, sino que en ese punto está indeterminado y hay que determinarlo. En este caso es 1. Vamos entonces a la definición formal del límite. Tenemos una función de dos variables definida en un disco abierto, centrado en x0, y0, excepto posiblemente en x0, y0. Y tenemos L, que es un número real, que va a ser el límite. Entonces el límite, cuando x, y tienden a x0, y0, que puede ser cualquier punto que nosotros elijamos, para la función f de xy, entonces ese valor va a ser L, va a ser el valor en z. Si para cada epsilon mayor que 0, que es decir, el cambio que vamos a tener en z, existe una delta mayor a 0,
tal que la diferencia que hay entre la función y el límite sea menor que epsilon, siempre que la diferencia que haya entre el punto al que estamos aproximando y el punto en el dominio de la función sea entre 0 y delta, es decir, que esté dentro del disco abierto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos verificar límites? Bueno, eso es muy sencillo. Se hace exactamente igual que para las funciones de una variable, evaluando el límite. Recuerden que había varios casos, vamos a recordarlos. Cuando el límite me daba un número, voy a tomar las fracciones a sobre b. Cuando el límite me daba un número real, ese número era el límite. Cuando me daba dividido por 0, bueno, ahí sabía yo que era infinito. Cuando me daba 0 dividido por un número, entonces yo sabía que era 0. Cuando tengo 0 sobre 0, ahí tengo una determinación y hay que aplicar algún truco algebraico, de raíces, de factorización, de productos notables, de cocientes notables, ya sea la regla del L'Hopital, alguna propiedad de los límites para eliminar la indeterminación. Lo mismo aplicaba con infinito sobre infinito, lo mismo aplicaba con 0 al infinito, 1 al infinito, etcétera, etcétera. Todos esos casos de límites que vieron en cálculos de una variable. Se hace exactamente lo mismo, nada más que aquí hay que aplicarlo con las 2 variables o 3 variables o las variables que tengan. Por ejemplo, tenemos el límite cuando x, y tiende a b de x. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, tendríamos que evaluarlo en la x únicamente, por lo tanto, cuando x tiende a pues va a ser a. Vamos a hacer aquí demostraciones, estamos trabajando en esta aplicación. Otro, por ejemplo, el límite cuando x, y tiende a 1,2 de 5x cuadrada por y dividida por x cuadrada más y cuadrada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, evaluar 5 por 1 al cuadrado por 2 dividido por 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es decir, 5 por 1 es 5, por 2 es 10, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 2, perdón, es 4, 4 más 1 es 5, 10 entre 5 es 2. Por lo tanto, el límite es 2. Eso fue muy sencillo. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos indeterminaciones? Por ejemplo, el límite cuando x, y tiende a 0,0 de 5x cuadrada por y dividida por x cuadrada más y cuadrada. Bueno, si evaluamos aquí, 5 por 0 al cuadrado por 0 dividido por 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, aquí tendríamos 0 dividido por 0, y ahí hay una indeterminación. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, en este caso los límites del numerador y el denominador son ambos 0. Por tanto, no podemos determinar la existencia o inexistencia del límite tomando los límites del numerador y del denominador por separado y dividiendo después. Sin embargo, si la graficamos, podemos decir que si existe un límite, que puede ser 0, bueno, dependiendo de la gráfica. Pueden graficarlo ustedes en algún software. En consecuencia, se puede intentar aplicar la definición del límite. ¿Qué podemos hacer? Podemos aproximarlo mediante límites parciales. Esa es una forma. El límite, nada más cuando x tiende a 0. Y nos quedamos con la y fija. Ahí nos estaremos aproximando por el eje y. 5 por 0 al cuadrado dividido por y, multiplicado por y 0 al cuadrado más y cuadrada. ¿Qué obtenemos? 0 dividido por y cuadrada, eso nos da 0. Ahí obtenemos que el límite es 0. Si lo hiciéramos por y igual a 0, que sería por el eje x, aproximándonos en el eje x, 5x cuadrada y x cuadrada más y cuadrada. Recuerden que nos podemos aproximar desde cualquier dirección del plano. Aquí me aproximé desde x igual a 0. Acuérdense que la gráfica de x igual a 0 es todo el eje y. Me aproximé así.
Y si me aproximo en y igual a 0, que la gráfica es todo el eje X, es de esta manera. Que obtengo 5 por x cuadrada por 0 dividido por x cuadrada más más 0 al cuadrado. Es 0 dividido por x cuadrada, lo cual me da 0. Por lo tanto, coinciden y puedo decir que el límite en realidad es 0. Que coincidan esas dos no me garantiza que ese sea el límite, porque puede coincidir en esas dos direcciones, pero en otras no sé ese número. Y sabemos que cuando los límites no coinciden por dos direcciones distintas, entonces el límite no existe. Vamos a seguir trabajando con ejercicios porque sé que puede resultar un poco confuso. ¿Qué tal esta? Límite cuando x, y tiende a 0,0 de x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. Recordemos que al hacer estos límites parciales o al utilizar otros ejes, tenemos que aplicar todos los trucos de límites vistos en cálculo de una variable para cada uno de los límites que obtengamos. Eso es importante recordarlo. Todos los de factorización, de radicalización, de L'Hopital, todo hay que recordarlo. A ver, ¿qué pasa si evaluamos? Nos da 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado dividido por 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. O sea, una indeterminación. Está indeterminado esto. ¿Qué podemos hacer? Podemos aproximar a lo largo del eje X, es decir, cuando y es igual a 0, límite cuando y tiende a 0, solo esta parte, manteniendo fija x cuadrada menos 0 al cuadrado dividido por x cuadrada más 0 al cuadrado, que nos daría x cuadrada dividida por x cuadrada, es 1. Puedo aproximar cuando x tiende a 0, es decir, por todo el eje y, 0 al cuadrado menos y cuadrada, 0 al cuadrado más y cuadrada, es decir, nos da menos 1. Como vemos, nos da valores distintos, por lo tanto, el límite no existe. Podemos decir aquí que no existe límite, porque no coinciden los límites mediante dos direcciones distintas. Si queremos seguir comprobando direcciones o no nos funcionan las que ya tenemos, bueno, podemos utilizar otras distintas, podemos utilizar distintas rectas. Recordemos que el plano, y les vuelvo a dibujar el plano, yo me estoy aproximando por x y por y hacia el punto que quería, que en este caso es 0,0. Pero me pude haber aproximado por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, por cualquier recta, es decir, cualquier eje sobre el plano XY. El que yo quiera, y debe darme el mismo valor para que exista el límite. Si no me da por alguna de esas direcciones, entonces el límite no existe. Para fines del curso basta con comprobar por dos direcciones, y si me da lo mismo, bueno, puedo decir que ese es el límite, pero no me lo garantiza. Puedo entonces graficar o seguir probando otros ejes. Por ejemplo, límite cuando x, y tiende a 0,0. X cuadrada menos y cuadrada dividida por x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Qué pasa si evalúo? Bueno, obtengo 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado dividido por 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, todo al cuadrado. Perfecto. ¿Qué hay? 0 sobre 0, todo al cuadrado. Bueno, sigue siendo una indeterminación. Si obtengo el límite cuando x tiende a 0 y y se mantiene fija, es decir, a lo largo del eje X, ¿qué ocurre? X cuadrado menos 0 al cuadrado dividida por x cuadrada más 0 al cuadrado, lo cual me da límite cuando
x, 0 tiende a 0,0. ¿De cuánto? De 1. Esto es 1. Y 1 al cuadrado es 1. Entonces el límite es 1 a lo largo del eje X. Pero si me quiero aproximar, por ejemplo, a lo largo de la recta de la función identidad. ¿Recuerdan esto de precálculo? La función identidad es esta, la que tiene 45 grados. ¿Cuál es su ecuación? Recordemos que es y igual a x. Supongamos que me quiero aproximar por ahí y no por el eje y. Bueno, me aproximaría así. Límite cuando x, x, porque estoy aproximándome por la recta x es igual a y. Entonces, y es x. Tiende a 0,0. ¿Qué sería aquí? X cuadrada menos x cuadrada dividida por x cuadrada más x cuadrada al cuadrado, que sería el límite cuando x, x tiende a 0,0 de 0 dividido entre 2x cuadrada, todo al cuadrado. Y sabemos que 0 dividiendo algo es, 0 dividido entre algo es 0. Por lo tanto, aquí los límites son distintos y entonces el límite no existe. Tal vez si lo hubiera intentado por el eje y, vamos a verlo. Límite cuando 0, y tiende a 0,0. Vamos a intentarlo por el eje y. Es 0 al cuadrado menos y cuadrada dividida por x cuadrada, por 0 al cuadrado más y cuadrada es igual al límite cuando 0, y tiende a 0,0 de menos 1 al cuadrado, que es 1. ¿Ven cómo coinciden por el eje x y por el eje y? Me dan 1 y 1. Pero si ahora lo intento por otro eje, que en este caso es la función identidad, me da un valor distinto y por lo tanto el límite no existe. No existe límite. No hay que dejarnos engañar con estas situaciones de los límites.